Y esto siempre inquietó a los investigadores respecto a la tragedia del Titanic. Tenemos una recreación. El buque iba a Nueva York, el transatlántico, y tomó una ruta, por favor, se lo podemos ir viendo, que no tiene nada que ver, que no acorta, sino que simplemente problematiza viajar hasta la isla de Manhattan en Nueva York, porque va perfectamente ahí y toma un desvío que claramente no corresponde y que por eso termina encontrándose con este tremendo bloque de hielo. Entonces, volvamos a este punto en donde tenemos que entender de que el choque con este tremendo trozo de hielo fue programado. De hecho, en algunas de las aclaraciones durante el juicio, algunas de las personas lo vieron a más de 1 kilómetro. Y para no chocar directamente, porque quizás hubiera sobrevivido, deciden doblar el último minuto para que el hielo le pegue por el costado. Y como ya estaba dañado, como el Olympia ya estaba dañado porque le chocó el barco de guerra y que por eso los disfrazados del Titanic terminara de romperse y se hundiera y fuera irrescatable. Ya, yo tengo una pregunta. Si ellos sabían que se iba a hundir y supuestamente su intención era que no muriera nadie, hay un barco cerca... O lo menos posible. ¿No habían suficientes barcos salvavidas arriba del Titanic? No, porque no los pensaban utilizar. ¿Cómo no se preocuparon por lo menos de ese detalle? Porque han sobrevivido todos. Porque no debió haber pasado lo que pasó, que son las demoras, porque las coordenadas estuvieron mal y los mensajes del Titanic hundiéndose se los mandó el californiano de mala raja. Había otro barco que ilícitamente estaba ahí y ellos pensaban que era el californiano y estaban en pesca ilícita. Y es por eso que decían, ¿por qué no nos vienen a rescatar? Porque el californiano no nos vio, porque estaban equivocados en la ruta. Obviamente, el choque a propósito del Titanic, por favor, con el siguiente segmento de este tremendo documental que prueba que el Titanic nunca se hundió un barco, pero no el Titanic, era el Olympia. Esa noche, antes de las 11 p.m., los vigilantes Fred Fleet y Reginald Glee empezaron su guardia. El capitán Smith se retiró en la noche, pero durmió, al igual que Stanley Lord, completamente vestido y no en su propia habitación, sino en la cabina de mando atrás del puente, casi como si estuviera esperando que lo llamaran en cualquier momento. Hacía mucho frío afuera y muy pocos pasajeros estaban en cubierta. El primer oficial Murdoch estaba en la parte abierta de estribor cuando vio el iceberg a unos 750 metros de distancia. Ordenó que se girara el barco a babor y en popa al máximo los motores. Al hacer esto, Murdoch incrementó el riesgo de colisión, algo que él debía haber sabido. Tal vez Murdoch, escogido por el capitán Smith, decidió golpear al iceberg de todos modos. Finalmente, dicen, ellos calcularon que viendo a mucha distancia el iceberg, 750 metros, que lo podrían haber evitado, dicen, no vamos a chocar de frente porque en una de esas nos salvamos y solo chocamos nomás. Que dicen que solo hubieran muerto los pasajeros que están durmiendo frente, digamos, en la proa del barco. Pero nada más y queda todo igual. Queda dañado nomás el barco. Pero por eso decidieron hacer un giro para que le pegara al lado que ya estaba dañado y para hacerle el hoyo definitivo. Tenemos una recreación computacional que muestra de que innecesariamente la trayectoria del barco, cuando ve el iceberg, obviamente, en vez de girar a la velocidad que ellos lo tienen muy sabido y calculado, obviamente esperan a estar cerca de él para que uno de los costados del barco, en la parte dañada, le pegue definitivamente el iceberg y se cree este ficticio accidente marítimo. De otra manera, gira en el peor momento. Excelente. En el momento que justamente te va a pegar. Exactamente. Y se supone que uno cuando zafa de un choque busca no pegar. Por supuesto. Y te repito, lo mejor hubiera sido pegarle de frente y no hubiera ningún problema. Hubiera muerto quizás algunos pocos, pero el barco no se hubiese hundido. Atención, algunas de las cosas que fallaron, como tú decías, la falta de botes salvavidas, no lo utilizaban porque ellos no esperaban que esto ocurriera. Pero además ocurrieron cosas extrañas. El barco chocó con un iceberg, le estaba entrando agua, se estaba hundiendo. Entonces, ¿por qué se demoraron en hacer lo siguiente en la gráfica, por favor? La demora en pedir ayuda, 35 minutos en lanzar las bengalas, porque tenían que llegar justo en el momento, estaban todos coordinados. 35 minutos en enviar un mensaje de radio con el barco hundiéndose, más de media hora. Y 1 hora y 25 minutos en tener el primer bote listo, porque como tú te decías, no lo iban a usar, no iban a ser completamente necesario. Se estaban demorando en el fondo. Exactamente. Pero mucha atención, porque tenemos más datos, pero tenemos uno que es viejo absolutamente, que le pone la guinda a esta torta, porque muchos pueden quizás tener dudas donde decir, chuta, sí, todo calza, pero sin embargo, ¿cómo tanto? ¿Cómo es posible? Pues bien, hay una imagen reciente del año 2012, porque el Titanic sigue ahí. Sí.
que ya sabemos que es el Olympic, fueron, lo grabaron y de hecho algunas personas van y rescatan adornos y recuerdos. ¿Cómo se ha hecho con la Esmeralda en Chile y otras embarcaciones? Y saben que grabaron el nombre del Titanic, donde está escrito la palabra. Lo que aparece ahí, Tremenda. no lo van a creer, es de alto impacto. Y creo yo que es la prueba final de que lo que está sumergido en el océano no es el Titanic, que sigue existiendo con el nombre de Olympic. El Olympic fue el que se hundió por no pagar los seguros. Además, vamos a hacer una revisión sobre la irregular investigación que se realizó luego del hundimiento del Titanic. Vamos a la pausa comercial, regresamos de inmediato. Estás Así Somos. Ojo, porque luego de Así Somos se viene el expediente de Estamos de vuelta, señoras y señores. Hoy el maestro Juan Andrés Alfate nos ha develado todo un misterio. El Titanic jamás habría hundido otro barco. Y él preguntaba sobre la investigación, porque luego hay entidades gubernamentales que... Hubo juicios. Fíjense que dicen que hasta el tribunal y el propio juez estaban al tanto de esto, y es por eso que él hacía las preguntas muy para llevar a ciertos resultados verbales de parte del investigado. ¿Saben? El barco, comandado por el capitán del Titanic, que sabemos ya que es el Olympic, decidió, cuando vio la tragedia, hundirse con su propio barco porque ya estaba vestido preparándose para el rescate. No era totalmente culpable. Claro. Ahora, aquí vienen los locos. ¿Saben a quién condenaron? Dentro de los pocos. ¿A quién? Al capitán del Californiano, que el barco que casualmente estaba ahí y que los tenía que ir a rescatar. ¿Cómo te pueden condenar? Se supone que tú no tienes que saber de esto. Claro. No tendrías que... Tú hiciste tu mejor esfuerzo. Exacto. Pero sí, es como si... Si no llegaste a rescatar... Es como si un auto choca, tú lo veis de tu edificio, bajás y no pudiste salvarlo y te condenaron. ¿Qué lo condenaron, se supone? Él se quedó callado, simplemente por la falta de premura de reacción y por la falta de empatía. Claro, porque no salvó el Atención, esfuerzo. parte de los ejercicios completamente atípicos en los tribunales y los condenados por la causa del Titanic. Dice así el documental, tremendo. Así que la investigación del Consejo de Comercio sería conducida por Lord Mersey, presidente del Consejo y conocedor de las conspiraciones. Ya que la enorme cantidad de vidas perdidas tuvo que ver con las regulaciones del Consejo en cuanto al número de botes salvavidas que debían cargar los transatlánticos y los barcos en general, era de esperarse, por supuesto, que el Consejo quisiera ocultar la verdad. El Consejo de Comercio fue entonces el demandante y el defensor en este caso. Las reuniones fueron en el Scottish Drill Hall en Londres, donde la acústica era tan mala que los espectadores no podían oír todo lo que se decía. Lord Mersey se quejó del infortunado lugar, pero el lugar fue solicitado por su hijo. Harold Sanderson, representante de Harland y Wolff, cometió varias veces el error de referirse al Titanic como el Olympic. En cuanto a Lord Mersey, no hizo ni dejó que hicieran las preguntas necesarias y correctas. Pero perdón, un dato, acá le preguntaban, ya usted, contramaestre, ¿qué pasó? Bueno, íbamos en el Olympic, el Titanic, bueno, 20 minutos después, ya, pero ¿y los botes? ¿Qué pasó? No, lo que pasa es que el Olympic, el Titanic, weón, se equivocó más de 4 veces. Y lo bueno es así, no, siga nomás. Weón, compadre, cara raja. Y aquí viene lo mejor. Yo les di un dato. Que cuando fue accidentado por primera vez el Olympic, necesitaba que siguiera en marcha por todas, obviamente, las peticiones que había para embarcar pasajeros, y deciden por aquel entonces sacarle una hélice, que está documentado, al Titanic, y ponérsela al Olympic. Mostrando los videos, vieron las hélices, y es la del Titanic. Pero la que le sacaron el Titanic para colocárselo al Olympic, por favor. Y después, lo más increíble, no lo van a creer. No, esto es la cagada. Ya, pero primero es la hélice. La corrosión ha hecho su trabajo, pero donde la pintura negra original se ha borrado, se ven todavía algunos puntos de la pintura gris que formaba la capa interna. Pero la pintura gris se utilizó en el Olympic, no en el Titanic. La hélice de estribor muestra el número 01 estampado en el metal. Hay demasiada corrosión para ver el número 4 claramente, pero recuerden que la hélice de estribor numerada 401 del Titanic fue puesta en el Olympic como parte de las reparaciones después de su colisión con el Hawk. Cámaras submarinas a control remoto, controladas por el Dr. Robert Ballard, descubridor de los restos del Titanic, examinan la popa del barco. Muestran que además de las mamparas laterales que eran un rasgo especial del Olympic y el Titanic, existe otra mampara en la popa del barco que no está en los planos de ninguno de los dos barcos. La posición de la mampara sugiere que fue utilizada como reparación temporal
para fortalecer la quilla. Quilla que tal vez fue dañada por la colisión con el HMS Hawk. Bueno, hasta acá yo creo que las pruebas se van sumando arriba de la mesa y son increíbles. O sea, tiene otra diagramación el barco que no corresponde al Titanic y sí al Olympic, como la hélice, y la pintura, ¿cierto? Las mamparas, la pintura y todo lo demás. Otro dato, una semana antes, sabiendo que el Titanic sí estaba con un tremendo seguro, una semana antes lo retasaron y subió casi en el doble su precio. Y obviamente tenían que pagar más el seguro y ganaron así un billete. No engañan hasta hoy. Bueno, hasta el día de hoy. JP Morgan, entre otros. Leonardo DiCaprio. Pero Celine Dion, atención. No, nada que ver eso. Pero atención, porque aquí viene lo más importante, creo yo, que hemos esperado hasta el final. Y es que estas cámaras submarinas se acercan al título, a la escritura del nombre Titanic. El tiempo ha pasado, la corrosión ha hecho su pega. Lógico. Y algunas letras del Titanic se han caído. Mentira. Dejando al descubierto... No te No te puedo creo. creer, La verdad. Salfa. Pongo. Comienzan a ver, acercarse la cámara, se cayeron algunas letras, obviamente la erosión provocada por el mar y el óxido, Una y M. aparece la M y más allá la P, de lo que yo entiendo, Olympic, Impresionante. Tiene que un Titanic. que no están en ningún Titanic. Dos letras que no están en el barco que supuestamente, según la historia oficial, se hundió, pero que sí del barco que entendemos, por no tener un seguro y porque tenían que deshacerse de él, provocaron un accidente matando a cientos de personas, si no miles. Maestro, ahí están las pruebas, como decimos por acá, usted decide. Muy bueno.